Buenos días, mi nombre es Gabriel David Mora y voy a exponer acerca de la civilización romana. La civilización romana. ¿Cómo empezó y cuál es la civilización romana? La civilización romana surgió en el año 753 a.C. como una comunidad pequeña cerca del paso comercial del río Tíber, de la actual Italia, Roma. Roma se convirtió en una de las potencias imperiales más exitosas en toda la historia y así una de las civilizaciones y sociedades más importantes de la historia del hombre. El gobierno romano se caracterizó por un fuerte espíritu militar, lo que justifica su incesante actividad bélica. Sin embargo, logró convertirse en una potencia por su capacidad estratégica para establecer alianzas con todas las sociedades que tenían en sus alrededores y también para aliarse con las tipos de tribus y personas que estaban en su entorno, uniéndolas a, sí, pues a diferencia de los griegos, que eran una de las civilizaciones más fuertes también, ellos no solían excluir a los extranjeros o intentar someterlos. Ellos preferían como un sistema mucho más político-social y lo que les daba era la ciudadanía de los romanos para que puedan convivir en paz con ellos. El origen de la civilización romana. La civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años. En el siglo VIII, Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Bueno, según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C., pues quienes fueron abandonados por su padre en una cesta en el río Tíber, pero una loba los rescató. Llegada la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero fue entonces que se pelearon. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la región. La bautizó Roma en honor a su nombre. Esa es la historia que más importancia tiene de cómo se originó la civilización romana, ¿no? Cuando hablamos de las formas de gobierno en Roma, pues hablamos acerca de que los historiadores reconocen, pues, cómo existieron tres etapas en el desarrollo del gobierno romano. Más que todo, la época de la República de Roma fue uno de los periodos más significativos en toda la historia de la civilización humana, que logró afianzarla como una potencia muy dominante, haciéndolos de las civilizaciones más importantes para ese momento, si no es la más potente. Para al final, pues gracias a esa república, consolidarse como un imperio romano. Las tres etapas de, según su tipo de gobierno, fueron la monarquía, la república y el imperio. Les comentaré cada una rápidamente. Eh, la monarquía, pues, fue desde el siglo 8 a.C. hasta el siglo 6 a.C. Fue un periodo de gran influencia etrusca, del cual surgió el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso para la República. En la República comenzó la expansión, pues eso fue, la República fue desde el siglo 6 a.C. hasta el siglo 1 a.C., después de Cristo, perdón. Comenzó la expansión acompañada de un periodo de grandes luchas y conquistas, como las guerras púnicas que tuvieron lugar en Roma y en Cartago. Roma triunfó en la última batalla y se convirtió en la primera potencia del Mediterráneo bajo el liderazgo de Julio César. Listo. Con la muerte de Julio César se inició una pelea para tomar el mando de Roma entre Marco Antonio y Octavio, sobrino de Julio César, quien triunfó y dio comienzo al Imperio Romano. Y pues para el imperio fue el periodo caracterizado por el gobierno autócrata. Pues el imperio fue desde del primero del siglo I después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo más o menos. Eh, pues ya, caracterizado por un gobierno autócrata cuyas decisiones no están sujetas a las leyes ni mecanismos que lo regulen. Augusto fue el primer emperador de Roma que gobernó y se autoproclamó cada año de su mandato. Logró establecer cierta paz interna, pero padeció constantes enfrentamientos fronterizos. Ya es lo más importante que puedo hablar de eso. La economía romana, pues la economía de la civilización romana se estableció como un sistema de intercambio y comercio comunitario. Todo tipo de bienes comerciales y productos agrícolas, ganaderos y diversos servicios se utilizaban como medio de intercambio. Más que todo era eso, el trade, dar y recibir y darle valor dependiendo de lo que cada persona considerara y pues la escasez o si se necesitaba. La actividad agrícola era algo muy clásico pues en toda la historia del ser humano y también pues en algunos casos los agricultores le donaban al gobierno si había mucha cosecha.
La sociedad romana, pues para hablar de ellos tenemos que entender que se dividían en dos grupos diferenciados. Los patricios u hombres libres que disfrutaban de un pleno goce de sus derechos, participaban en el Senado y ocupaban altos cargos políticos, y los plebeyos u hombres sin libertad. Estaban privados de derechos políticos e involucraban tanto a los pequeños propietarios, campesinos, comerciantes y artesanos como a los esclavos. Durante la época imperial se produjo una ampliación del derecho del ciudadano entre algunos provinciales y el trabajo esclavo. El trabajo esclavo entró en crisis por la disminución de provisiones, el cese de conquistas, el temor a